Después de 3 días de ruta atravesando el interior de Brasil, llegamos a uno de los parques naturales más impresionantes del país. Montañas gigantes, cuevas enormes, cañones y paisajes que parecen no tener fin. Antes de seguir viaje por Brasil, queríamos descubrir qué hace tan especial a Chapada Diamantina. Hola, 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 buenos días. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de a qué hora nos estén viendo. Y desde dónde también. Los saludamos acá de Lençóis, el pueblo que está más cercano a todas las atracciones turísticas que hay acá en Chapada Diamantina. Estamos en Chapada Diamantina. Desde Jericoacoara nos vinimos a Chapada Diamantina. Hicimos 3 días de puro viaje. Mucha ruta, noche de postos. Estábamos en playas, últimamente veníamos haciendo todo playa y ahora venimos a lo que es la Mata Atlántica, un poco de selva. Cambiamos de clima, veníamos de un clima más seco, con viento, porque siempre parábamos al lado de la playa. Y ahora, bueno, ahora se está empezando a sentir un poco... Más pesadito, más parecido obviamente al clima de Cataratas, por ejemplo, ¿no? Para quien lo conoce. Ceará, pasamos por Piauí, pasamos por Pernambuco, ahora estamos en Bahía de vuelta, estamos a la misma altura que Salvador de Bahía. Acá hay para ver muchas cascadas, hay pozos de agua, miradores, cerros. Mucha chapada, que quiere decir como una meseta en altura. Yendo a los significados, vamos a decir el significado de Lençóis, ¿no? Lençóis quiere decir lienzo, sábana, que es porque tienen muchas partes con arena, ¿no? Es como una sábana blanca muy sedosa, eso quiere decir. Ya lo estuvimos recorriendo el pueblo anoche, muy lindo. La verdad, muy coqueto, sí. muy acogedor, muy encantador. Lençóis es considerada la puerta de entrada al Parque Nacional Chapada Diamantina. Hace más de un siglo, este pequeño pueblo fue uno de los centros más importantes de la fiebre del diamante en Brasil. Hoy es la base de los viajeros que vienen a explorar este increíble parque. Escondidinho de camarón. Y este ya me olvidé. Y este es un arrumadinho. Tiene un poco de todo. Farofa arriba, saladinha. Poroto, feijão. Carne, calabresa, bacon, tem tudo. Y acá estamos comiendo. Y un poco de arroz para acompañar. En la calle. Está cerrada, al tránsito. Todos los restaurantes sacan todas las mesas en la calle. Hay que aclarar, de piedra porque se llama Rua da Pedra, calle de piedra. Y está cerrada el tránsito, pero es así. Y es de piedra. Por ende yo Así que está así como... Bueno, buen apetito. Te grabo. Están bajadas. Buen apetito. Buen provecho. Para venir al parque, si vienen con su vehículo, tienen 3 opciones. Tienen esta, que es Lençóis, tienen Vale do Capão, que es más hippie, nos dijeron así, más espiritual, y tienen Mucugê. Este es el que está más metido adentro del parque, tengo entendido. Y el más preparado turísticamente también. Ajá, sí, hay hoteles, hay posadas, hay todo. Sí, muy colorido, como todo en Bahía. Y según Gus, que él fue a Salvador de Bahía, dice que hay una parte que se parece mucho al Pelourinho. Así que el que conoce Bahía... La plaza de acá de Lençóis
Es una plaza muy parecida al Pellegrini. Sí. Estamos en lo que sería la entrada secundaria del parque. Acá les vamos a dejar abajo el nombre. Estamos en una entrada secundaria, por ende no hay cartel, como vieron, iniciamos acá al lado del agua. Y lo que vamos a hacer ahora se llama piscinas naturales. Es todo piedra, como ven. Por suerte el río no está tan acaudaloso. Este es el río Lenzoe. Suele tener más agua, pero ahora está como iniciando la época de lluvia. Así que bueno, vamos a ver si podemos aprovechar los días antes de que inicie la época fuerte de lluvia para hacer algunas actividades que hay acá. Bueno, gente, Jessie se volvió porque, bueno, nada, no es de mucha aventura ella o de otras aventuras, pero este tipo de trekking y eso no se siente cómoda, entonces decidimos que vuelva. Yo seguí camino por los saltos. El sendero de este parque atraviesa varias piscinas naturales donde el agua queda atrapada entre las rocas, formando pequeños oasis mágicos de agua pura. Quería recomendarles primero calzado adecuado. No importa la marca, obviamente, porque es mucha piedra, mucho camino que hay que tener cuidado, hay que tener buena suela. Después, repelente de mosquitos, repelente de insectos, agua. Después la malla, como en mi caso me la olvidé, o mejor dicho, no quise traerla porque digo, bueno, quizás no me meto. Pero malla sí está bueno porque te puedes meter continuamente. Luego tener un bastón también, que algunos crucé que tenían bastones. Destino muy internacional. Hay turistas de muchos países, se escuchan franceses, alemanes, japoneses, se escuchan muchos idiomas. La verdad que es un destino elegido por muchos. Luego de dejar atrás las piscinas naturales, el paisaje se vuelve más salvaje y comienzo a encontrar pozos de agua soñados. Hay unos pozos de agua. Acá se escucha una catarata, así que vamos a ir ahí. Este es un paseo que se hace con guía. Pedí permiso a un guía, me dijo que no hay problema, que está todo bien. Bueno, aquí estamos en Pozo do Paraíso. Espero que les guste. Sigo recorriendo el parque. Un parque muy bonito, el de Muritiba. Entrada 20 reales cada uno por persona. Y tienes acceso 3 días. Cualquiera de los siguientes 3 días puedes volver con la misma entrada. Los guías están entre 150 y 180 reales. Espero que les sirva la información y no se lo pierdan, Chapada Diamantina, que vale la pena. Este paseo no lo podría estar haciendo si no tendría la tranquilidad de estar asegurado con Go Assistance.
voy más tranquilo, si me sucede algo, enseguida responden. Así que no duden en consultar, no viajen sin seguro. Cualquier cosa que les pueda suceder en el viaje, están cubiertos, lo pueden contratar con nosotros. Con nuestro código tienen un 10% de descuento. Todos los meses tienen promociones del 50-60%. A eso le agregan el 10% más de descuento que nosotros se lo damos usando nuestro cupón. Así que no lo duden, recuerden, cuando van a viajar saquen un seguro de viaje, que es importantísimo estar seguro y tranquilo ante cualquier cosa que te suceda. A medida que el sendero me lleva hacia zonas mucho más altas del parque, las vistas son cada vez más impresionantes. Uno de los puntos más conocidos de este circuito es el Pozo Halley, una piscina totalmente natural rodeada de piedra. Entre las formaciones de roca aparece una de las cascadas de este circuito, la Cachoeira de Primavera, escondida en medio del paisaje. Muy lindo, ¿eh? La verdad que estuve hablando ahí con unos chicos y que nada, muy copados. Uno argentino y otro brasilero y viven acá hace unos meses y me dieron algunos tips para pasear por acá por el parque. Salao das Areias son formaciones esculpidas por el agua durante miles de años. El tiempo, la lluvia y el viento fueron moldeando lentamente este lugar, creando cavidades que hoy forman parte del paisaje de Chapada Diamantina. Miren lo que es el camino, esto sube, todo piedra. Nosotros seguimos para adelante, acompañados de las lagartijas nada más, porque bueno, no hay mucha gente paseando, haciendo esta trilla. Crucé algunos grupitos así con guías, pero bueno, como vieron me metí ahí en Cachoeirinha, esa cascada pequeña con un gran salto. Como vieron también me caí, me resbalé 2 veces, a pesar de que tenía las zapas estas adecuadas. El agua estaba fresquita, estaba linda, estaba re linda el agua, la verdad que sí. Gente, estoy muy cansado, estoy en
en estado físico bueno para hacer este tipo de trekking. A pesar de que dicen dificultad media, es duro. La mayoría de los visitantes hacen de arriba para abajo. Yo estoy haciendo al revés, de abajo para arriba. Así que calculo que por eso será más duro. Y allá, a ver si logro sin caerme. Y allá está el pueblo. El pueblo de Lençóis. Bueno, desde aquí, desde el mirante, vamos a ver la vista que tenemos. Hermosa. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena. Mucho esfuerzo, pero valió la pena. Espero que les haya gustado. Aquí estoy, sano y salvo. Ahora veo por dónde salgo. Si no, vuelvo por donde vine. Bueno, gente, espero que les haya gustado el trekking este que hice Chapada Diamantina. Este es en el Parque Muritiba, que tiene varios saltos, varias calladeras, 2 o 3 miradores, muy lindo. Nosotros estamos ahí en el pueblo, más precisamente por ahí, y hay que subir todo esto de piedras, es bastante, créanme. Es una media hora más o menos, o más. Después suben por aquí. Ven ese cartel que está ahí. Ese cartel, ahí comienza la verdadera aventura. Y tienen cachoeiriñas, tienen saltos, tienen miradores. Ese recorrido dura más o menos unas 2 horas. Y después se regresan aquí. Nosotros entramos con Jessy por la entrada secundaria. Como ya saben, Jessy se volvió, porque bueno, no es el tipo de aventura que le gusta a ella. Y bueno, yo lo hice solo. Así que espero que les haya gustado. Saludos, suscríbanse, denle like, comenten si les gustó o no les gustó, si es un trekking para ustedes. ¿Por qué dejé a Jessy? Estuve mal, estuve bien, en respetar que ella no le gusta este tipo de aventuras. Y bueno, ella también estuvo ok para decirme que vaya solo y que no me lo pierda. Así que bueno, les mando saludos. Ley que no se puede pernoctar con motorhome en la calle. Una cueva que Sí. tiene estalactitas, estalagmitas. Que nos indicó lo de la araña. Dicen que es la postal de Chapada Diamantina para que se den una idea.